Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de Si el Río Suena. Hoy es viernes 22 de abril. Recordemos que mañana es el Día Internacional del Libro. Y bueno, vamos a cerrar esta semana tratando de analizar lo que ha sido una semana movida, bastante decepcionante en términos de lo que pasa con nuestra política, llena de enfrentamientos, huelgas, paros. Tenemos el paro agrario, tenemos el problema de las bambas. Los controladores aéreos han amenazado, entre comillas, que podrían volver a parar si es que ellos señalan que se sienten víctimas de una persecución. El país está bastante convulsionado. El presidente y su Consejo de Ministros tratan de viajar a distintas zonas del Perú. Hoy día van a estar en Cusco. Haciendo sus consejos de ministros descentralizados, pero no parece que sea una medida que esté ayudando a bajar la convulsión social. Seguimos en el mismo entrampamiento porque el presidente no da mayores señales de poder mantener un liderazgo coherente. Y por otro lado tenemos en la presidencia del Consejo de Ministros al señor Aníbal Torres, que ha metido la pata tantas veces y la sigue metiendo, que ya se está convirtiendo en una persona indefendible. En medio de este caos en el que hay claramente una ausencia de liderazgo y una ausencia de norte en nuestro país, Perú Libre insiste en presentar un proyecto para una asamblea constituyente y un cambio de constitución. Nadie puede negar que la Constitución, como todas, además, es perfectible. Como todas, tiene que revisarse de vez en cuando para ver si hay cosas que pueden cambiarse porque cambiaron los tiempos, porque las cambiaron las circunstancias. Pero la verdad que esto de que cada cierto tiempo queremos volver a invertir la pólvora y volver a fundar el Perú con nuevas constituciones, nosotros resulta agotador, sino que resulta una pérdida de tiempo y además hay que señalarlo, las preocupaciones de las personas están en otro lugar. En este momento los padres están preocupados por la salud de sus hijos, por el regreso a clases, porque gracias a Dios se va a poder hacer en mayo con el 100% de aforo. Tenemos todavía los padres fuera del Instituto de Salud del Niño, que hoy día les han barrido como si fueran parte de la basura de la vereda y les han puesto rejas, porque claro, en lugar de resolver el problema atendiéndolos, lo que hacen es arrimarlos para que no se les vea. Y de verdad que esos son los problemas de la población, la inflación, el aumento de precios, el costo de vida que es cada día más alto, que yo creo que las personas no lo relacionan al hecho de que si le cambian la Constitución, eso va a mejorar. Además, ¿quién va a cambiar la Constitución? ¿De verdad lo va a cambiar este Congreso, este Ejecutivo? Estos genios de la política de todas las bancadas que hoy día nos gobiernan son los que van a tener en sus manos estos partidos, el futuro del Perú, cambiar todas las reglas de juego con las que nos entendemos como sociedad. Bueno, parte entonces del laberinto tiene que ver con la falta de norte, tiene que ver justamente con las propuestas descabelladas. Ya lo analizamos toda la semana, por ejemplo, con el caso de las esterilizaciones forzadas. Vamos con Luciano López, abogado constitucionalista, y justamente con él vamos a hablar sobre esta constituyente que está promoviendo el Partido Perú Libre y que parece otra vez que la presentan como una especie de curativa maravilla, digamos, para todos nuestros problemas. No tiene nada que ver con la Constitución. Buenos días. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué desastre, Luciano, porque no solo tenemos serios problemas, sino que cuando uno ve cuáles son los planteamientos de solución, creo que nos ponemos todos un poco más nerviosos de lo que ya estábamos, ¿no? Porque cuando uno tiene un problema y las soluciones que les plantean son absurdas e irreales, entonces uno se da cuenta que realmente estamos muy lejos de poder llegar a buen puerto. Mira, totalmente de acuerdo contigo y no solamente eso, sino que además lo veo con preocupación porque cuando hablan de reformas constitucionales, creo que lo más adecuado sería que nos digan, mira, lo que queremos cambiar es A, B, C, D por las razones X, Y, Z. Cuando menos eso, ¿no? Pero no nos dicen exactamente qué. El proyecto, por ejemplo, que se ha presentado es un proyecto, Patricia, que si gustas entramos de lleno. Es un proyecto muy mal hecho, perdóname la expresión, porque revela un rotundo desconocimiento. Por eso es que empecé diciendo, ¿qué quieres cambiar? ¿Por qué? ¿Y sabes cómo? Yo creo que este proyecto revela que no saben cómo, no tienen la menor idea. ¿Por qué? ¿Qué plantea? Plantean convocar a una asamblea constituyente a través de una ley que pueda aprobar el Congreso. Y la pregunta primera que habría que hacerse es, ¿se puede hacer algo así? Según la Constitución, no. ¿Y por qué no? Porque esta Constitución, mira, nota curiosa,
La Constitución del 93, el propio Tribunal Constitucional tiene un fallo del año 2002 en donde dijo de que pese a que su origen es espurio, el calificativo no es mío, es del tribunal, lo dijo que pese a ese origen, porque es fruto de un autogolpe, de un referéndum un tanto dudoso, pero que sin embargo, pese a eso, la Constitución, mira, tiene una cláusula de salida total, que muy pocas veces se comenta, pero que, por ejemplo, el tribunal lo hizo notar. Y es que la Constitución tiene un artículo, que es el 32.1, que dice, Patricia, que puede reformarse totalmente la Constitución, paréntesis, también de manera parcial, pero a través de un referéndum. Entonces, la pregunta ahí más o menos va cayendo de madura. Entonces, ¿cómo puedes proponer que a través de una ley del Congreso se pueda convocar una asamblea constituyente, que es un órgano de reforma total, sin que medie un referéndum? Es decir, más simple, tendrías que consultarle a la población, según el artículo 32.1 de la Constitución, tendrías que consultarle a la población para que ella te diga si está de acuerdo o no con convocar una constituyente. ¿Este proyecto trata ese tema? No. Voltea el proyecto de pies a cabeza, Patricia, y en ningún momento plantea la posibilidad de que pueda consultarse a la población si quiere una asamblea o no. Así que desde allí nomás ya está mal enfocado porque no se están encaminando a la vía que corresponde. Un paréntesis. Además, guste o no, yo en lo particular no estoy de acuerdo con esa ley, pero más allá si estoy o no de acuerdo, hasta que el Tribunal Constitucional o un juez no diga que es inválida, por el momento rige una ley que ha aprobado este Congreso que establece que cualquier reforma de la Constitución va a tener que pasar por el Congreso de la República y son ellos los que tendrían que, bajo ese trámite legal, convocar a un referéndum como el marco del artículo 106. Así que con segunda razón como para ver que esa posibilidad es absolutamente nula. ¿Qué otros defectos tiene? Tiene dos más rapiditos, así ya la llamo. Por favor. Dice que lo puede convocar, que esa convocatoria la va a hacer el presidente de la República o el presidente del Congreso. A ver, los congresistas que han hecho esto, los señores de Perú Libre, la Constitución no autoriza eso, no está en sus facultades del presidente de la República o del presidente del Congreso convocar a una asamblea. Una ley no puede hacer algo que la Constitución no prevé o no establece, así que eso no es posible. Y en tercer lugar dice que si ellos no lo hacen, entonces puede ser una autoconvocatoria ciudadana con más de 1 millón de firmas. Ya, eso tampoco es posible, porque la Constitución dice que nosotros los ciudadanos sí podemos hacer algo, Patricia, por si acaso, sí podemos hacer algo al margen de los políticos, pero es a través de unos derechos muy concretos. La iniciativa de referéndum, la iniciativa legislativa de reforma, la rendición de cuentas y la revocatoria. ¿Qué aplicaría? Los dos primeros. Pero no, tú no te puedes autoconvocar, pues ¿de dónde han sacado eso? Como ves, son 3 fuertes razones para mostrar que es un proyecto totalmente descabellado y que revela que no saben cómo reformar la Constitución a través de una asamblea. ¿Qué tan cerca estamos, Luciano, en términos reales, de que algo como esto prospere? Porque yo, para serte sincera, no veo que haya ningún interés en la opinión pública, ninguno, cero. Y, o sea, la gente está en otra, literalmente sus problemas están en otra y Asamblea Constituyente le suena a más politiquería. Y por otro lado, el Congreso, se necesita pues una cantidad importante de votos para que una iniciativa como esta salga adelante, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que no hay que prestarle atención, porque claramente muestran los intereses del partido de gobierno, pero ¿qué posibilidades reales hay de que algo como esto se concrete? ¿Qué tan cerca estaríamos, por lo menos en este instante? En este instante me parece que no estamos cerca, por una simplísima razón. Como tú dices, los intereses de la gente están en otro lado porque estamos desde el 15 de marzo del 2020 hasta la fecha, todavía como que en salmuera, se supone que saliendo de una tercera ola de 2 años durísimos, fruto de la pandemia, donde han habido despidos, donde se ha cambiado nuestras condiciones de trabajo. A esta hora yo estaría probablemente en mi estudio dándote esta entrevista, o a lo mejor tendríamos el gusto de estar en una entrevista en vivo, y nos hemos encargado ahora de cambiar nuestras vidas en lo laboral, en lo familiar. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo cierto es que nuestra mente está ahorita en producir de todos los peruanos y de todos los niveles. Encima salimos de una pandemia y hay un desastre mundial con esta guerra de Ucrania y Rusia que tiene un impacto sin duda
en el costo que no es controlable ni por nuestro país ni por ningún otro, sobre todo nosotros los de América Latina. Entonces, creo que definitivamente la cabeza está en otro lado, en cómo hacemos para ir paliando situaciones de crisis económica. Lo que sí me parece, y perdóname, lo voy a decir con todas sus letras, me parece perverso, ¿no? Más bien estar aprovechando quizá esas circunstancias y esta carencia de manejo técnico del gobierno para más bien generar una situación quizá de zozobra y tratar de tentar, como se dice, de que frente a río revuelto, ganancia, pero de específicos pescadores. Y eso quiere decir la solución a todos estos problemas es un cambio de constitución. Ese es el mensaje constante, por ejemplo, que se le ve a Vladimir Cerrón a través de sus redes. Mañana, tarde y noche está publicando eso, ¿no? Entonces, me parece que el trasfondo político es ese. Yo no lo veo cerca, pero en un escenario probablemente de mucha crisis y de crispación, la gente también puede terminar harta de ciertas cosas. Por eso es que creo que la vacuna, en todo caso, es que si hay algo, sí hay algo que creo que es certero. Y lo que es certero es que sí en el último quinquenio y que contribuye a la crisis económica con todo esto que acabo de comentar, es la inestabilidad política. Tenemos un quinquenio, una inestabilidad política tremenda, porque sí es cierto que las reglas de juego de esta Constitución, pero respecto de ese tema, no está bien diseñada. Y creo que esos son los ajustes que se tienen que hacer, pero entonces estamos hablando de ajustes parciales, en mayúsculas, negrita y subrayado. Reformas parciales de ese tópico. Y allí hay un gran problema, porque creo que el Parlamento y las fuerzas políticas no lo quieren hacer, y esto podría contribuir a un mal clima, que ahorita, yo también coincido contigo, no es la prioridad, pero podría generarse en un clima de zozobra y entonces generar este espacio como por ejemplo ocurrió en Chile. Ahorita con la convención, ellos por ejemplo que ya están afinando cosas, hay cierto descontento popular en Chile con el trabajo de su Convención Nacional Constituyente que empezó con muchas expectativas y con muchas esperanzas. Entonces, mira, y ellos que tienen más bien al revés que nosotros, 70% de formalidad y más bien 30% de informalidad. Nosotros somos al revés. Entonces, creo que definitivamente hay que tener muchísimo cuidado y creo que tendríamos que enfilarnos a eso, vacunar. ¿Y cómo vacunar? Reformas parciales. Comencemos a hablar de eso, justamente para tratar de paliar lo que evidentemente los grupos gobiernistas quieren hacer. Al menos lo que me parece. Ahora, Luciano, para que una propuesta ridícula tenga la mejor manera de frenarla, como bien señalas, es con acciones concretas que resuelvan el problema que la propuesta ridícula quiere resolver mal. Pero para eso necesitamos de un Congreso capaz de plantear una agenda alternativa, una oposición capaz de plantear una agenda alternativa. Y ahí es donde yo ya tiro todas las toallas, Luciano, porque frente Correcto. A este gobierno que plantea tontería y media, tenemos un Congreso o que no plantea nada o que le hace la comparsa. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso es que ahí entra a tallar la fórmula intermedia. ¿Y cuál es la fórmula intermedia? Por eso es que señalaba hace un momento. Esta Constitución sí nos da una herramienta a los ciudadanos, que es la iniciativa legislativa de reforma. ¿Qué es eso en español? Que los ciudadanos se organizan, presentan un proyecto de ley que deba estar respaldado hoy en día por 75,000 firmas y puedan poner en agenda en el Parlamento una propuesta de reforma. Creo que eso es algo que desde la ciudadanía ya nos tocaría activar, porque no estamos en un modelo, al menos creo que es una de las cosas positivas que sí hay que reconocerle a la Constitución del 93, que no han tenido nuestras anteriores constituciones. Los ciudadanos antes de la Constitución del 93 veíamos simplemente cómo las fuerzas políticas se peleaban, no llegaba a un entendimiento y venía una dictadura. Esta Constitución, cuando menos pese, como dice el tribunal en su sentencia del año 2002, pese a ese origen espurio y dictatorial, sin embargo, tiene este elemento. Aprovechémoslo, no lo hemos usado. Creo que eso podría ser la panacea y además poner en jaque al Congreso. Recuerda, Patricia, de que si bien no ha sido reforma constitucional, hay una experiencia aquí en el Perú que se hizo de esa manera y es la experiencia de los fonavistas. Los fonavistas hicieron su proyecto de ley, lo reunieron, lo presentaron al Parlamento, el Parlamento no se los aprobó y como lo indica la ley 26.300 que regula estos derechos, cuando no te lo aprueban o no te dicen nada y pasan 120 días, tú puedes completar las firmas para un referéndum titánico porque son como 2.5 millones de firmas de adherentes
y llegaron a consultarlo popularmente. Recuerda que lo votamos en las Sí, claro, elecciones regionales y municipales del año 2010. Es de por acuerdo. eso que los periodistas que hasta ahora pelean, pero la experiencia ya se probó. Y una acotación más. Hoy en día, porque me podrían decir, oye, pero recoger firmas es muy complicado. Yo no te digo que no, pero hay un detalle. Una de las cosas positivas de la pandemia es que nos hemos acostumbrado, ya creo, no es ajeno a la digitalización. Y te Es cuento, verdad. Patricia, que existe desde el año 2018 una ley de gobierno digital que obliga a que todos los servicios públicos tengan que emplear las firmas digitales. ¿Sabes cuántos DNIs electrónicos existen en el Perú? Yo pedí información pública en el año 2019. 890.000. Hay 890.000 ciudadanos desde el año 2019 que tienen DNI electrónico. Creo que no se necesita ninguna ley, basta con que RENIEC y la OMPE permitan el recojo de firmas virtuales y digitales para poder achicar esa brecha y poder activar este derecho ciudadano, porque de lo contrario vamos a estar atrapados entre los políticos y el panorama podría ser realmente trágico si es que estas fuerzas aprovechan esa inestabilidad que evidentemente la quieren aprovechar, como lo acabamos de comentar. Muy bien, Luciano, hay vías, hay alternativas, pero lo que sí creo es que en general las reformas constitucionales que en este momento le importarían a la población serían las que permitan acortar periodos presidenciales, las que permitan hacer cambios electorales importantes para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahorita en el Congreso y en el Legislativo. Es decir, curiosamente necesitamos leyes que hagan que la democracia funcione mejor, pero la atención médica, lo que comes, el colegio, uno siente que la solución no va por cambiar la Constitución, ¿no es cierto? No, y no va por la Constitución por una simplísima razón, porque con esta Constitución de alguna manera se ha construido una clase media. ¿Dónde ha estado el problema? El problema ha estado en la corrupción, el problema está en la corrupción. Entonces, aquí, por ejemplo, para mí, en una reforma constitucional, debemos tomar medidas radicales, pero así, radicales y disruptivas contra la corrupción. Por ejemplo, condenados por delitos de corrupción, así estén rehabilitados, o sea, es decir, así hayan cumplido su condena, si tuviste lavado de activos, narcotráfico, corrupción, nunca puedes postular a un cargo público, ni contratar con el Estado, ni participar en partidos políticos, porque ¿quiénes son los que llegan a ser funcionarios públicos? A través de los partidos, pues. Esas medidas tienen que vertebrarse en la Constitución para al menos tratar de sentar alguna base. A mí me parece, por ejemplo, que hay que poner a buen recaudo Servir. Yo, por ejemplo, creo que Servir debiese ser un órgano constitucional autónomo para tratar de hacer realmente una carrera pública que pueda diseminarse en todos los niveles del Estado, de tal manera que el Estado no se convierta en un botín de partidos políticos regionales y nacionales. Entonces, pero ahí son cosas que hay que trabajar y pensar y al menos discutir, pero son planteamientos que hay que hacer y pensar, ¿no? Pero ¿sabes qué es triste, Luciano? Que Servir ha sido agujereado constantemente por distintos gobiernos. Exacto. El Congreso y otras entidades del Estado que se han separado del hecho de que su personal se elige a través de Servir, se han abstenido, ¿no es cierto? No se rigen por las leyes de Servir. Servir le fueron quitando dientes, y ahora, porque eso siempre pasa, Luciano, eso lo hacen en momentos en que no parece tan grave, hasta que llega un gobierno de gente inexperta que solo quiere copar, que solo quiere robar, y te das cuenta lo útil que hubiera sido reforzar Servir y no permitir que se lo bypasearan. Entonces, por eso, exacto, ¿qué ceguera? ¿Qué cólera me da, Luciano? Correcto. Por eso es que yo te digo que en una reforma constitucional, al menos yo planteo, tenemos que resacar Servir y ponerlo como un órgano constitucional autónomo para que permita vertebrar sin cortes ni caminos ocultos, ¿no? O sea, al menos centrar ese tipo de bases. En materia del estatuto congresal, por ejemplo, el cargo tiene que ser renunciable. Basta de que el cargo sea irrenunciable para que no tengas transfugismo, de tal manera que además el que se quiere ir, perfecto, que se vaya, pero se tiene que ir de su escaño. Lo otro, la renovación parcial del Parlamento, ya no que sea un periodo de 5 años, a los 2 años y medio, renovación por mitades y proporcional por cada bancada, que no se elijan con la primera vuelta, que se elija con la segunda. Que, por ejemplo, los candidatos que pasen a la segunda vuelta solamente pasen los que superaron en conjunto el tercio de los votos emitidos,
porque lo contrario te van a pasar como sucedió ahora, que pasan y que ha sucedido también en las últimas elecciones, ¿ah? Que pasan candidatos, por ejemplo, que no tienen un nivel fuerte de representatividad. Y los que no superaron el 30%, entonces que pasen 4 a la segunda vuelta, de tal manera que puedas tener una mayor elección y una mayor De representatividad. acuerdo. Esas son cosas que se tienen que discutir. Esas son las reformas que hay que hacer. Yo creo Sí, que ese es pero el ¿sabes qué, tema Luciano? para ir más o menos delineando algunas perspectivas en materia de reforma política, ¿no? Yo debo confesarte, tú me has visto trabajar años en esto, yo estoy a punto de tirar la toalla para siempre. ¿Ah? Por ejemplo, hablamos de Servir. Servir es una, vamos a decirlo así, una suerte de agencia de empleos, ni siquiera, headhunter del Estado, ¿no es cierto? Un Busca el headhunter del mejor Estado, del sí, Estado, claro. busca las mejores personas calificadas, les hace todo un Sí. análisis técnico para colocar gerentes en puestos importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que te evitas el tarjetazo, el amiguismo, ¿no es cierto? Exacto. Y entra gente calificada. Tengo por lo menos 4 comentarios que dicen que Servir no sirve porque es un invento caviar, hecho por los caviares para conseguir chamba. ¿Saben qué, señores? De verdad se merecen el país que tienen. O sea, ya me cansé ya, yo ya me cansé. O sea, si este va a ser el nivel de discusión, si somos incapaces de apelar por tener instituciones fuertes, se le hayan ocurrido a quien se le hayan ocurrido. Y esto va para los que dicen esto es caviar o para los que dicen esto lo inventó el fujimorismo. Me vale un pepino de dónde salió la idea, siempre y cuando sea una idea que funciona y que busque que el Estado funcione. De verdad, Luciano, yo ya me voy a dedicar a, no sé, sembrar coles, te juro, porque no, es una sensación horrible de que no vamos a llegar nunca a ninguna parte con esta discusión absurda. Mira, Patricia, yo concuerdo contigo, pero quizá allí tengo un poco más de optimismo. Tanto así, Patricia, que mira, yo fuera de mis quehaceres profesionales y que además a mí la política partidaria no me interesa ni me interesaría además, pero sin embargo nosotros de la sociedad civil, o sea, al menos yo soy consciente que algo tenemos que hacer, porque de lo contrario el país se nos va. Al menos dar la batalla. Nosotros Así ya es. hemos preparado un anteproyecto, te lo puedo anunciar quizá aquí en tu programa, lo vamos a lanzar ya oficialmente la próxima semana, pero hemos hecho ya un anteproyecto con un conjunto de iniciativas y con una estrategia que vamos a ponerla a disposición de la sociedad, pero como un trabajo que es un insumo para discutir, no es un trabajo final. Nosotros lo hemos escrito, es un articulado, o sea, no es un paper, ¿eh? O sea, es una propuesta de modificaciones concretas de artículos concretos de la Constitución en materia de reforma política, pero que va a ser puesto a discusión abierta a todos los sectores, profesionales, la sociedad civil, gente de buena voluntad y de mala voluntad, los que quieran, pero discutamos este texto y quizá con eso después pensemos, quizá en recoger firmas para eso presentarlo al Congreso, pero alguna iniciativa tiene que venir también de nosotros. Al menos, afortunadamente, muchos no tenemos tiempo, estamos bastante ocupados, pero algo tenemos que hacer, porque de lo contrario, lo que vamos a ver es que los bribones, porque eso es lo que hay, yo concuerdo contigo, por ejemplo, esta gente de Perú Libre encabezado por el señor que está condenado por delito de corrupción, que es el señor Vladimir Cerrón, está tratando de cambiarnos el país, pero para un beneficio personal, porque eso es más que evidente. Creo que los ciudadanos no debemos permitir algo así, ni tampoco que se aprovechen en los otros extremos. Creo que al menos, si es que lo fuerte de los ciudadanos es que, como dijimos al inicio de la entrevista por tu participación, que estamos pensando más en cómo crecer, ¿no? Y no en estar haciendo cambios tontos, sino los que se requieren. Ya hay que cesar de llenarnos la boca y vamos con propuestas concretas. Nos hemos tomado el tiempo y el trabajo que no tenemos para hacerlo. Entonces lo vamos a poner a discusión la próxima semana y esperemos que muchos se sumen, porque al menos lo que necesitamos es una propuesta de la sociedad civil, una propuesta intermedia. Creo que eso es lo que necesitamos. Y a ver si el pesimismo no nos gana. Ojalá que pues, más bien podamos llegar a algún puerto, al menos hacer el intento. Yo al menos me quiero quedar con esa tranquilidad. Bueno, yo por el momento no comparto tu optimismo, de verdad, Luciano, creo que tengo derecho a frustrarme ya demasiados años viendo tanta tontera, Sí, te entiendo. tanta tontera. Mira, yo como abogado veo tantas cosas también, pero sin embargo también digo, algo tenemos que hacer. Al menos por eso es que lo que con la gente del Instituto Pro Democracia dijimos, bueno, vamos a hacerlo. A mí me encargaron el asunto, yo le he metido mucho tiempo, lo hemos discutido, ya tenemos un proyecto.
vamos a ponerlo a disposición de toda la gente para enriquecerlo, porque no pensamos tampoco que nosotros tenemos la verdad. Lo que queremos es plantear una propuesta, ahí está sobre la mesa, vamos a enriquecerla, vamos a desarmarla o como fuera para crear un producto final sobre estos puntos ejes, que esto es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita actualmente, reforma política, porque la corrupción es lo que en realidad ha venido mermándonos tantos años prácticamente en nuestra historia republicana, y hoy prácticamente la política es para tomar al Estado como un botín y eso tiene que parar, ¿no? Muy bien, Luciano, muchísimas gracias. Vamos a ver si para el próximo mes estamos de mejor humor. Por lo pronto, el 23 es el día del libro, así que mejor nos ponemos a leer, que siempre es una mejor, mejor forma que estar regañando sobre la política. Un abrazo. Por si acaso, te recomiendo lo que me acaba de llegar, Luciano. Mira, poesía completa de César Vallejo. No sabes lo linda que está la... Así que ahí la tienen para los que quieren. Extraordinario, gracias por el dato. Es el aniversario del poemario Trilce, además que es una belleza de poemario. Muchísimas gracias, Luciano. Nos vemos. Gracias.